Muchas gracias a los que participaron. Y esperemos que se sigan conectando más compañeros. Primeramente, comentarles, ya cargué la primera tarea del primer parcial, que básicamente son los temas que vimos hasta el momento. Les voy a hacer nada más, voy a compartirles muy rápido. A ver, trabajo en clase. Tengo aquí, se dan cuenta, aquí está la primera tarea. Son varias páginas del libro, pero aquí les digo que poner atención a los ejercicios que se encargan, porque no es que les esté encargando todos los ejercicios, porque luego me dicen, es que fue muchísima tarea y no la terminé. No, aquí se especifican qué ejercicios son. Por ejemplo, dice, bueno, voy a abrir. ah, mm, y les estoy anexando por esta ocasión las copias del libro para que aquellos que aún no han comprado el libro pues tampoco se me pierdan así. Estoy compartiéndoles toda la primera unidad. Ujú. Sin embargo, por ejemplo, aquí pueden ver que los primeros ejercicios son de la página 18 y 19. La página 16, no, 17. Luego viene la 18 y la 19, ¿no? Y dice que utilizando el transportador miras los siguientes ángulos, ¿no? Y otras que te dicen que con la ayuda del transportador dibujes ángulos de estas medidas que se encuentran aquí. Ajá, en el caso de estas dos páginas 18 y 19, sí son todos los ejercicios, pero por ejemplo, a ver, ¿cómo cierro esto? Ok. Página 23, clasifica los ángulos que observas en la figura, nada más es el ejercicio 3. Voy a la página 23, 18, 19, 20. Si se dan cuenta, todo lo que vimos hasta ahorita en las clases, también lo pueden encontrar en el libro. Los mismos conceptos que vimos allá, aquí están en el libro explicados de otra manera, a lo mejor, pero como yo les decía, les doy yo material diferente al del libro, o sea, sí son los mismos temas, pero lo que me gusta es que el libro sea como una fuente adicional de investigación para ustedes en caso de que no hayan entendido. Por ejemplo, si se acuerdan, vimos la clasificación de los ángulos según su abertura y aquí vienen, lo mismo que ya habíamos visto. Lo de ángulos adyacentes consecutivos, los ángulos opuestos por el vértice, complementarios, suplementarios, conjugados, etcétera. Ajá. Por ejemplo, bueno, aquí viene la página 23, les dejé los ejercicios 2 y 3, que es el ejercicio 2, incisos a la F, y el ejercicio 3 de la A a la K. Ok, aquí viene pide clasificar los ángulos de acuerdo pues a la clasificación que ya habíamos visto de ángulo, agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo, etcétera. Ok, bueno, entonces, y por ejemplo aquí vienen otros ejercicios de la página 24, estos no los estoy incluyendo, por eso les digo, pongan atención, ¿por qué? Porque de pronto, como les comentaba, me dicen que luego no consiguieron terminar su tarea porque les dejé demasiados. A pesar de que se ven varias páginas, si se dan cuenta, no les estoy encargando todos los ejercicios. Les estoy encargando algunos ejercicios representativos, más o menos. O sea, te va a llevar, o sea, a lo mucho una hora y media en resolver todo eso. Les estoy dando como fecha límite hasta el día domingo. ¿Ok? De todas maneras, yo les sugiero que los empiecen a resolver porque todavía tenemos la clase del viernes. Si ustedes tuvieran alguna duda respecto a algún ejercicio,
El viernes, por favor, voy a dar un espacio para que aquellos que ya empezaron a hacer su tarea y que hayan tenido dudas las manifiesten. Es decir, oiga, maestra, de la página 27 todavía tengo duda con la primera tabla porque bla, 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 lo que sea, ¿no? Lo que a ustedes se les presente. ¿Ok? Y bueno, otra, les puse una sugerencia, bueno, hay alguna sugerencia respecto a Google Classroom. Les pido por favor que, a ver, déjenme ver cómo están registrados. Voy a ir otra vez a Google Classroom. A ver, vamos a ver. Ay, no, ya me pasé. A ver, 2 y 4 personas. Altamirano Sánchez, ajá. Ok, nada más un favor. Cuando se registren aquí en Google, por favor que aparezcan de apellido a nombre, es decir, por ejemplo, aquí está bien Altamirano, Jiménez, Bautista, etcétera, pero por ejemplo aquí tengo algunas que están primero el nombre y luego el apellido. Ajá. Entonces, por favor, configuren su nombre para que sea de apellido a nombre, porque así para vaciarlos en la lista que a nosotros nos dan en el Excel, pues me resulta más sencillo y hay menos probabilidad de que, bueno, puede equivocarme al momento de vaciar las calificaciones. Esa es una. Otra, que los trabajos, o bueno, de clase o las tareas, bueno, acá se las pongo que se sugiere que la tarea se suba de preferencia en un solo PDF. ¿A qué me refiero? Son, en este caso, son como 6 páginas del libro o de la libreta en caso de que lo vayan a hacer en la libreta, em, que más o menos me van a escanear. Que cuando ustedes me suben la tarea, estoy utilizando aquí tareas anteriores, ¿no? Por ejemplo, aquí eran 10 archivos adjuntos. Ok, entonces, por ejemplo, para yo calificar, veo bueno, voy viendo página por página, luego me paso a la siguiente página, en lo que me lo abre, luego a la siguiente para calificar, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una forma. A ver. Por ejemplo, este otro alumno me lo subió en un solo archivo. Y entonces solo lo abro y lo voy pasando página en página y me resulta más práctico. No es como no es obligatorio, pero es una sugerencia para hacer más ágil la calificación de las tareas, es decir, que las tareas las suban en un solo PDF o algunos usan el Word, no sé. Porque bueno, al final pues no solo es este grupo, son varios grupos y de pronto a veces se anda trabando el internet y luego me dicen, oiga, ya me calificó. Y pues sí me tarda un poquito más cuando es así. Ok, bueno, alguno de ustedes ya pudo ver que la tarea cargada ahí en la plataforma. Sí, yo ya la vi. ¿Sí? Ya, profesora. Ok, bueno, entonces, por favor, sugerencia, empiecen a resolver para que el viernes que nos veamos, si surgen algunas dudas, yo los puedo apoyar, porque luego, por ejemplo, esta tarea que se sube hasta el día, este, hasta el día domingo, luego ya el domingo a las 10 de la noche, 11 de la noche me están escribiendo y me están diciendo, oiga maestra, es que, ¿cómo se resuelve lo de tal, no? Lo de la página 27, ¿no? Es que yo no me acuerdo. Y tengo varios mensajes y pues no a todos les puedo poder responder y a veces me dicen, bueno, es que ya yo no lo subí porque porque no lo entendí, ¿no? Entonces, aprovechemos la clase del viernes para aclarar cualquier duda, ¿ok? Bueno, siendo así, comenzamos donde nos quedamos. Vamos a ver.
La clase pasada vimos esto de ángulos alternos externos y alternos internos, ¿verdad? Sí. Sí, nos quedamos aquí. Ok, y vimos también esta de cómo también los ángulos externos e internos pueden estar en figuras. Esta diapositiva la vimos la clase pasada. No, profesora. ¿No? Ok, bueno, vamos a empezar desde aquí. Tenemos, ya les decía yo, tenemos los ángulos externos e internos, ya les decía yo. Los externos, considerando dos rectas paralelas y una transversal, los externos van a ser los que se encuentren fuera o a los lados, en los extremos de las paralelas. En cambio, los ángulos internos se van a encontrar entre las dos paralelas, que eran estos ángulos y estos. Esto nada más es repaso de la clase pasada, porque ya lo habíamos visto. Y les dije acerca de los alternos externos y alternos internos que son congruentes, es decir, que miden lo mismo. ¿Ok? Al igual que los opuestos por el vértice, que también ya hemos visto en clases anteriores y que vamos a seguir viendo posteriormente, por eso estoy repasando un poco esto. Bueno, y entonces, considerando esto, también puedes encontrar imágenes de este tipo donde los ángulos internos de una figura, obviamente, siempre van a ser los que se encuentren dentro del polígono, ¿no? Como en este caso es estos. Pero también puede haber extensiones de las líneas que conforman el polígono y esto hace que se formen ángulos externos. ¿Por qué externos? Porque son ángulos que se encuentran fuera de la figura. Incluso, bueno, aquí les preguntaría, por ejemplo, este es un ángulo de 150 y es un ángulo externo. Si te preguntaran si sabiendo este ángulo, si puedes saber o más bien la pregunta sería, bueno, sabiendo ¿cuánto mide el ángulo interno? Este ángulo. ¿Quién me puede decir? Ya vimos ejercicios. ¿Cuánto mide uno de los internos? Este interno, específicamente este. O sea, te estoy diciendo, ¿conoces este que vale 150? Y les pregunto, ¿cuánto valdría este? 30, ¿Por qué? porque si aquí forma, bueno, en la línea B, Ajá, forma una línea así recta. que Pues es un sabemos que una ángulo línea recta son 180 grados. un ángulo de 180 grados, ok, claro. Y si este mide 150 el morado, quiere decir que este mediría 180 menos los 150 y este es igual a 30. Ajá. A veces puedes sacarlo por deducción, a veces sí tienes que medir con el transportador. Ajá, pero en este caso te dicen, bueno, si ya sabemos cuánto mide el de afuera, el otro lo calculas nada más. No necesitas medirlo. Hay otros casos donde sí tienes que medir. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos este otro y que igualmente tenemos ángulos internos y ángulos externos en esta otra imagen. Entonces, los ángulos internos y externos también aplican para los polígonos. Ajá, porque también lo vamos a ver después. Ahorita vamos a empezar con la unidad 2 y van a ver ustedes que, bueno, varios elementos de los polígonos y precisamente vamos a requerir repasar esto, por eso quiero que les quede bien claro.
Vamos a ver a continuación algunos ejercicios de repaso, porque ya con esto estamos terminando la unidad 1. Estos ejercicios es un repaso para los que tienen el libro. A partir de la página 42 dice actividades de cierre y dice examen. Estas son actividades que nos sirven para repasar todos los temas de la unidad 1 y son algunos ejercicios de la página 42 a la 45. Ajá. Y es como para que veas qué tanto le has entendido a las clases y a los temas que ya vimos. Vamos a hacer, como te decía, vamos a hacer un repaso de estos, de lo que ya vimos, ¿sale? Son como 5 ejercicios en total, pero sí quiero que les quede muy, muy claro, y si les surgen algunas dudas, pues me digan, maestra, bueno, con toda confianza, interrúmpame, de preferencia, díganlo de voz, porque luego me escriben en el chat, pero como tengo ahorita compartiendo la pantalla completa, el chat no me avisa siempre que alguien está preguntando, ¿ok? Bueno, tenemos aquí la pregunta 3 dice que cuál es el nombre correcto para este ángulo que tenemos aquí. Y vienen aquí 4 opciones. Ajá. Entonces, aquí yo les preguntaría cuál sería la opción correcta para nombrar este ángulo que tenemos aquí. Tenemos aquí el ángulo S, el ángulo QSR, el ángulo RSQ y el ángulo QRS, que aunque son las mismas literales en estas 3 opciones, no sé si te acuerdan que les di un tip de cómo se nombraban los ángulos. ¿Alguien me puede decir cuál sería el nombre correcto para este ángulo? Lo vimos creo que en la segunda clase cuando les comenté cómo se nombraban los ángulos. ¿No? ¿Nadie? Acuérdense, chicos, les pedí que estuvieran atentos y que participaran. ¿No es la D? ¿La B? D. ¿D? Sí, ¿Por qué D? porque se refiere al ángulo que conecta con Q, después con R y después con S. Ok, gracias. Efectivamente, una forma de nombrar los ángulos es que partimos de un extremo siempre. En este caso, partimos de este extremo Q. Efectivamente, conecta con R y luego con S. Pudiera ser también viceversa y se llamaría ángulo R, digo S, R, Q. Ajá. Esa segunda opción no la tenemos. Entonces, si es esta, ay. La opción C no podría ser porque dice R, S y Q, ¿no? Sería algo así, ¿no? O QSR sería, partiríamos de aquí QSR, ¿no? Tampoco sería el caso. Entonces, les decía yo, hay 3 formas de nombrar un ángulo. Una es esa, si tienen, si hay letras en los extremos y en el vértice, se va a denominar como ángulo y partimos siempre de un extremo y conectamos los 3 puntos. Por eso elegimos aquí QRS. O bien podría ser SRQ. No hay mayor diferencia. Otra sería también nombrarlo como
nada más la letra del vértice, es decir, este es el ángulo R, ajá. O bien, a veces tiene alguna letra aquí adentro, no viene como lo que vimos en otros ejercicios que venía ángulo A, y entonces pudiera ser el ángulo A. También, bueno, en este caso no hay esa opción porque no hay ninguna letra acá adentro, pero van a encontrar ejercicios que vengan así. Entonces se le puede nombrar únicamente por la letra del vértice o bien por las 3 letras que lo conectan. O bien, les decía, si tuviera aquí alguna otra letra adentro, pues sería también, se podría nombrar de esa manera. ¿Por qué? Y les digo todo esto porque no siempre lo van a encontrar de la misma manera, es decir, lo pueden encontrar de distintas formas y ustedes tienen que saber a qué ángulo nos referimos. Ajá. Aquí en la 4 nos dice, ¿cuál de los nombres no es el correcto para el ángulo? En este caso, en estas opciones del siguiente, es al revés. Casi todas se pueden utilizarse y hay una que es la única que es incorrecta para nombrar este ángulo que ven aquí. Entonces, Sería la C, ¿no? sería la C porque Porque se puede decir ángulo R y ángulo Q, RS y al revés, SRQ, pero ángulo S no. porque en el S no hay ningún vértice. ¿Sí me van siguiendo los demás también? Muchas gracias, compañero. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Efectivamente, Creo que sí. la letra A es correcta. ¿Por qué? Porque sí se puede nombrar como ángulo Q, R, S. Ajá. La letra D también es correcta. ¿Por qué? Porque también lo podemos nombrar si partimos de este otro extremo ángulo como S, R, Q. La B también es correcta. ¿Por qué? Porque les decía que también se puede nombrar como el ángulo únicamente como el vértice, que es la letra R. Pero la S no, ¿por qué? Porque en la letra S pues, no hay ningún vértice. ¿Ok? Entonces, así es como los nombramos y es como quiero que lo tengan presente porque les decía, se los van a presentar de distinta forma y tienen que entender a qué nos referimos. ¿Sale? Ok. Aquí nos dice, en el ejercicio 5, aquí únicamente vamos a hacer el ejercicio 5, dice, ¿qué par de ángulos son congruentes y cuáles no? Ángulos congruentes significa igual. Es decir, si se acuerdan que yo les decía, los ángulos congruentes son los que miden lo mismo, bueno, más bien, hay ángulos que miden lo mismo, que son, por ejemplo, los alternos externos, los alternos internos y los opuestos por el vértice. Ajá. Entonces aquí pregunta, dice, ¿qué par de ángulos son congruentes y cuáles no? Y aquí pone algunas opciones. En el A pone el ángulo 1 y el ángulo 3. Y yo les preguntaría, ¿el ángulo 1 y el ángulo 3 son congruentes? No, No. No, ¿No miden lo mismo? no. no, profesora. A ver, vamos a ver. Creo que sería adelantarme, pero creo que es la D, ¿no? Ok, no, es que aquí hay algunos que son congruentes y algunos que no. Ajá, nada más tendríamos que poner aquí sí o no. Ajá. Pero me quiero regresar un poquito para repasar. ¿Se acuerdan cuando vimos estos ángulos opuestos por el vértice? Y que les decía que tienen un vértice en común, pero uno está hacia un extremo y el otro hacia el otro extremo. ¿Y qué significaba que fueran opuestos por el vértice? ¿Que valen lo mismo? Que medían lo mismo, ¿ok? Ahora vamos a regresar al repaso que estamos haciendo.
1 y 3 son opuestos por el vértice. Sí, ¿no? Entonces, ¿son congruentes o no son congruentes? Sí, Son, ¿Sí o no? sí, sí, ¿no? Porque valen lo mismo. Valen lo mismo. Entonces, 1 y 3 sí son congruentes. Ahora bien, ahora da en el B, inciso B, ponen 1 y 5. 1 y 5 son congruentes. sí, Sí. No, ¿Sí o no? no. A ver, No, profe. Sí. ok, tenemos varios que dicen sí y varios que dicen no. Vamos a ver. ¿Se acuerdan? Esto sí lo vimos apenas la clase pasada, que vimos la imagen de los alternos internos y alternos externos y les decía yo, hay algunos que miden lo mismo. Les decía, los alternos externos van a medir lo mismo, los alternos internos también van a medir lo mismo y obviamente los opuestos por el vértice también van a medir lo mismo. Vamos a ver este caso. ¿Ok? Bueno, tenemos el 1 es externo, ¿verdad? ¿El 5 qué tipo de ángulo es? Interno. Interno, ¿verdad? Bueno, vamos a requerir aquí hacer varias deducciones para llegar para ver si son iguales o no son iguales. Habíamos quedado, aquí no hay ¿cómo se puede decir? Ninguna relación, empezando porque este es externo y este es interno. Entonces, desde allí no podemos determinar si son o no iguales, pero vamos a pasar por una serie de deducciones. A ver, habíamos quedado que 1 y 3 sí son iguales porque son opuestos por el vértice. ¿Sí vamos bien? Sí, Sí, vamos bien. sí, profesora. Ok, Sí. el 1 y el 3 sí son iguales. Entonces aquí el 3 es un ángulo interno o externo. interno. 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 Y el 5 también habíamos quedado que es interno. Aquí sí ya podemos hacer alguna deducción. ¿Son internos alternos o no? El 3 y el 5. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno está de un lado de la transversal y el otro el otro. Entonces, si el 3 y el 5 son alternos internos, ¿qué quiere decir? que miden lo mismo. Que miden lo mismo. Ajá. Entonces, si 1 y 3 miden lo mismo y 3 y 5 miden lo mismo, 1 y 5 miden lo mismo, Sí, ¿sí? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Así es como lo vamos a hacer porque de pronto de buenas a primeras a lo mejor no sabemos, pero entonces a veces tenemos que hacer más de una deducción. Aquí tenemos ahora, nos preguntan del 1 y el 4. ¿El 1 y el 4 son congruentes? ¿Sí o no? Hay que checar si son opuestos por el vértice, este, si son alternos internos, alternos externos. ¿Tienen alguna clasificación el 1 y el 4? no, ¿No? Entonces, ¿son o no son congruentes? no, El 1 y el 4 no son congruentes, ¿por qué? Porque ni son opuestos por el vértice, ni son alternos internos, ni son alternos externos. Y más bien, aquí el 1 y el 4 lo que están formando es un ángulo de 180, ¿no? Entonces, el 1 seguramente tiene, no seguramente, tiene una medida y el 4 pues va a valer 180 menos la medida del 1, o sea, no son iguales, no son congruentes, por lo tanto. Y aquí el último que pregunta es el 1 y el 7. El 1, bueno, por acá. ¿El 1 y el 7 son congruentes? sí, Sí, porque ¿qué son? que son externos alternos. Externos alternos, ¿verdad? El 1 y el 7 están
los dos son externos, pero uno está de este lado y el otro se encuentra del otro de la transversal. Quiere decir que el 1 y el 7 sí son congruentes. ¿Ok? Sí vamos aquí claros, chicos. Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, profesora. Si te preguntan, te preguntan de congruencia de ángulos, quiere decir que son iguales. Ajá, y esto otra vez te lo repito porque vamos a ver, ahorita que entremos a la unidad 2, vamos a hablar de congruencia de polígonos y tiene que ver justamente con lados y ángulos, ¿ok? Vamos a hacer uno de estos dos ejercicios. Bueno, te dice que mires, vamos a hacer el 10. Que el 9 salió como incorrecto, incompleto. De todas maneras, te sugiero que hagas ese repaso, porque así más o menos en este esquema va a venir el examen. Más o menos son unos ejercicios parecidos. Ajá. Ok, estos no te los estoy dejando de tarea, pero por eso lo estamos resolviendo aquí algunos como repaso, para que en el momento del examen pues ya traigas más claro este tema. Entonces dice, ¿cuál es la medida del ángulo JIK si LIK vale 30? Para empezar, primero vamos a encontrar LIK. L está por aquí, I está aquí y K está acá. Y dice que esto, ¿cuánto mide? 30. 30, ¿verdad? Y entonces ahora nos pregunta cuánto mide J y K, ¿no? Pregunta cuánto mide este. ¿Podríamos encontrar cuánto mide este? Sí, son 120, ¿Por qué? porque son de J y L son 90 grados y Son le 90 sumé los grados. 30. Ajá. Y luego le sumaríamos los 30, serían 90 más 30, que ya nos dieron el otro, y esto es igual a 120. 120 grados, que es en este caso el inciso B. Ajá. Sí está fácil, chicos, porque, o sea, les decía, más o menos así viene el examen. ¿Seguros? Sí, o sea, sí van siguiendo los ejercicios. Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, gracias. Y aquí tenemos un último que es más o menos igual. Y te pregunta, bueno, dice que encuentres todos los ángulos que se muestran en los dibujos. Solo vamos a hacer uno de estos. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 2. El 2, que está acá arriba. Ok. Aquí vienen, viene esta imagen. Este dice que mide 82. Tenemos uno que mide 82, aquí uno que mide 59 y está pidiendo que encontremos el valor de B, W y X. Bueno, ya se va a acabar la primera parte de la clase. Como siempre, bueno, le damos 10 minutos de receso, nos volvemos a conectar en 10. Qué bueno que nos quedamos aquí. A ver, este 2, que es el que estábamos repasando, traten de resolverlo en este inter, y los que lo puedan resolver, me lo mandan a mi WhatsApp, ¿sale? Me mandan los cálculos y de todas maneras los vamos a resolver ahorita regresando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, No maestra. lo manden en el grupo, mándenmelo a mí en privado, porque si alguien lo manda en el grupo, pues ya manda la solución a todos, ¿sale? Bueno, nos vemos
Ay, con su nombre, por favor. Cuando me lo manden, díganme su nombre porque todavía no tengo registrados a todos. Ok, bueno, entonces nos vemos en 10 minutos, chicos. 11:53. Sí, profe, gracias. Sale, pues, nos vemos en un rato. Bye. Ya les decía yo, cuando les encargo yo algún ejercicio, no nada más es si quieres hazlo y si no, no, bueno, sí, pero si lo haces tienes un incentivo adicional que son décimas extras, ¿no? Por eso les sugiero que traten de hacerlos. Ok, aparte, ya nada más vamos a ver un tema más y ahí nos quedaríamos para, bueno, ya les voy a decir hasta donde terminemos polígonos y hasta ahí va a venir el primer examen. No es complicado porque ya hemos hecho varios repasos, pero si no están siguiendo el hilo de las clases, si no han asistido a todas, ya les decía yo, si no asistes a todas, mínimo trata de verlas después en el canal de YouTube donde subo las clases, pero no lo dejen así. ¿Vale? Bueno, continuamos. Vamos a resolver que estábamos haciendo entonces. Ok. Era el que estábamos haciendo. Aquí viene esta imagen. Estamos aquí. Y aquí nos indica que mide 59. Este otro ángulo mide 82 y lo que nos pregunta aquí es cuánto mide W, cuánto mide X y cuánto mide V, ¿ok? Por ejemplo, para obtener aquí V, ¿cómo lo podríamos sacar? Yo le digo, maestra. A ver. Sabemos que en realidad es un círculo completo. Ajá, pero sabemos, es un círculo completo, sabemos que la mitad es 180, entonces sumamos 59 más 82. Ajá. Y eso se le resta a 180 y es lo que vale V. Así es, muchas gracias. Efectivamente, tendremos para obtener V, serían V es igual a 180 menos 59 menos 82. Ajá, 82. Les decía yo, no me es fácil escribir con mouse, por eso mis números y mis letras luego salen un poquito feos. Bueno, entonces hacemos el cálculo de aquí está 180. Profe, pregunta a uno de mis compañeros que sí ya pasó lista. Sí, bueno, ya les decía yo que les pido que se anoten en el chat. Ajá, y si alguien faltó por anotarse en la sesión pasada, anótese ahorita. No se anoten doble vez, nada más si alguien no se anotó en el chat, por favor, escriba su nombre y sus apellidos aquí en el chat. Gracias. ¿Mande? No, te digo que gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos que B entonces vale 39 grados. ¿Por qué? Porque es la diferencia de 180 menos 59 menos 82. Bueno. Y ahora nos pide el ángulo W y el ángulo X, ¿no? Okay. El ángulo W, el ángulo W es opuesto con el vértice con algún otro. Sí, con el ángulo de 59. Con ¿verdad? Eso quiere decir que W, ya sin hacer ningún cálculo, mide 59 grados.
Dios de mi vida, mis letritas. Ok, voy a borrar esto. Y ahora nos pide el ángulo X, ¿ok? ¿Sabrían cómo sacar el ángulo X? Sí, Ajá, ¿cómo sería? restando 59 menos 180. Así es, O otra puede ser sumando el ángulo V con 82 y se resta 180. ok, así es, gracias. Sí, efectivamente, ya que sabemos que W mide 59 y todo esto es un ángulo llano, entonces hacemos que W, o sabemos que W es igual a 180 menos 59. Esto es igual a, ¿cuánto sería? 121, ¿verdad? 121 grados, que es lo que mide W. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Todo bien? Ok, bueno. Entonces, espero que sí les haya quedado claro porque, les digo, vienen varios ejercicios de encontrar ángulos. Eh, sí, con estos de libro todavía necesitan más repaso. Ya les había pasado también el link que está en la plataforma, donde ustedes pueden encontrar ejercicios y que ahí mismo vienen los resultados. Es decir, que si ahí mismo te dice si te equivocaste o no. ¿Ok? Y hasta aquí, chicos, estaríamos terminando la unidad 1. La unidad 1 la terminamos en este momento y entramos a la unidad 2. En el libro, la unidad 2 empieza en la página 46. Ajá. Para los que tienen el libro. Para los que no lo tienen, al menos la unidad 1 ya se la subí a la plataforma. Le saqué fotos, traté de que se vieran lo más claro posible. Si algo no se alcanza a ver claro, también me lo indican para volver a resubir la página. Pero creo que están claras las páginas. Y bueno, ahorita empezaríamos a partir de la página 46, que es la unidad 2, ok, que es lo correspondiente a figuras geométricas. Ok, entonces vamos a empezar ahorita con el tema, no creo que lo vayamos a terminar, pero voy a empezar a darle la explicación de este tema. Digo también para que ya ustedes también lo señalen en su cuaderno como unidad 2. Igual les sugeriría que, bueno, si están, bueno, obviamente creo que deberían estar tomando nota, espero que así lo estén haciendo. No donde terminamos hasta ahorita empiecen con unidad 2, sino que dejen algunas hojas, unas 2 o 3 hojas, ¿por qué? Porque todavía van a resolver los ejercicios de tarea, ¿no? Entonces, y esos todavía corresponderían a la unidad 1. Vamos a ver. Vamos a empezar con lo que corresponde a la unidad 2, les decía. Y vamos a ver, vamos a empezar con lo más básico, que son las figuras geométricas y sus propiedades. Y esto viene de la mano con todo lo que acabamos de ver de líneas, segmentos, ángulos, etcétera. Ok, una figura geométrica es, bueno, como lo que vemos aquí. Y en concepto,
Ok. Tenemos que es una figura limitada por segmentos, ángulos y vértices. ¿Ok? Bueno, y lo primero que vamos a ver es el polígono. Ajá, el polígono es una figura que no se determina la cantidad de lados que tiene, es decir, un polígono tiene desde a partir de 3 lados hacia arriba, es decir, puede ser desde 3 lados hasta 1.000.000 de lados. No hay un límite. Entonces, un polígono es una figura geométrica con n cantidad de lados. ¿Ok? Así le podemos poner n. N significa que puede ser pues los lados que así lo exija. Y sus elementos son los siguientes. Va a contener vértices. Los vértices son donde se unen los lados. Si se acuerdan que cuando vimos en ángulos, los vértices era siempre donde se unían los dos extremos del ángulo. Bueno, en el caso de los polígonos, también van a contener vértices y los vértices pues van a ser donde se unan los lados. Y luego vamos a tener los lados que son los segmentos que conforman el polígono. Y los ángulos, como ustedes ya lo saben, pues es donde se unen dos lados y forman una abertura. Entonces son esos los 3 elementos de los polígonos: vértice, lado y ángulo. Me espero tantito para que también tomen nota de lo que les estoy explicando y continuamos con el siguiente concepto. Como siempre que iniciamos con algún tema, primero les doy la parte teórica y después de explicarles la teoría nos pasamos a la parte práctica. ¿Ok? Bueno, pasamos a los siguientes conceptos. Tenemos los polígonos. ¿Puedes regresarle tantito? Es que claro. no terminé de anotar. No, claro que sí, claro que sí. Pueden tomar nota. Y si algún concepto no les quedó claro, también se lo vuelvo a explicar. Miss. Maestra. ¿Sí me escuchó? Sí, pero un poco lejos. A ver. Díganme. Entonces, las esquinas de todas las figuras es el ángulo. Es bueno, si lo vemos desde donde se unen las dos líneas, a esto se le denomina vértice. Vértice es donde se unen todos los lados del polígono. Y el ángulo es la abertura que forman los lados. Ok. Porque si nos vamos en el sentido estricto, más bien las esquinas se le denominarían vértices. Y los lados, les decía yo, son los segmentos que conforman el polígono. Ok. Gracias. Así. Bueno, y ahora pasando a lo siguiente, los polígonos los vamos a nombrar de acuerdo a sus lados, pero tenemos los polígonos regulares e irregulares.
Ujú. Primero vamos a ver los polígonos irregulares. Dice que los polígonos irregulares, dice polígono en el cual sus lados no son de igual medida. Ujú. Y se denominan de la siguiente forma. Si tienen 3 lados, se denominan triángulos, 4 lados cuadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 heptágono, 8 octágono. Pero, como vemos aquí en el ejemplo, son imágenes irregulares, es decir que, por ejemplo, este pentágono puede ser así, así tiene 5 lados y bueno, lo podemos armar de cualquier forma. Siempre y cuando tenga 5 lados va a ser un pentágono, pero como lo dice la palabra, sus lados y sus ángulos son desiguales. En cambio tenemos los polígonos regulares que igualmente tienen, por ejemplo, bueno, para el caso de aquí en el de 4 lados, en el irregular se llama cuadrilátero y en el regular se llama cuadrado. De ahí en fuera todos se llaman o coinciden con el nombre, ¿no? De 3 lados se va a llamar triángulo, ya sea regular o irregular. De 5 lados se va a llamar pentágono, de 6 hexágono, de 7 heptágono, etcétera, etcétera. Pero solamente lo que debes de entender es que en el caso de los polígonos regulares, todos sus lados y ángulos son iguales. Es decir, en un pentágono, si este lado mide 5, todos los lados van a medir 5. En un eneágono, si este lado mide 2, todos los 9 lados van a medir 2. Y también todos los ángulos miden lo mismo. Si este ángulo mide 160, todos los ángulos van a medir 160. En el caso del irregular, no. Por ejemplo, esta línea puede medir 5, pero esta va a medir a lo mejor 3 y esta va a medir 6, por ejemplo. Este ángulo a lo mejor mide 30 y este otro mide 110, ¿no? Por ejemplo, no te estoy diciendo que mida eso, estoy haciendo como un cálculo visual nada más. Pero nada más para que tomes nota de eso, que en los polígonos irregulares los lados y los ángulos son desiguales y en los polígonos regulares los lados y los ángulos son iguales, ¿ok? Entonces eso para que tomes nota y sepas que por ejemplo, es un hexágono y este también es un hexágono. Sin embargo, este es un hexágono irregular y este es un hexágono regular. ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Igual les doy un par de minutos para que tome nota de esto y aprendamos a diferenciar los regulares de los irregulares. Profe, creo, no sé si es mi internet o no sé, pero yo la escucho a veces un poco trabada. O sea, no es mucho, pero a veces sí como que la escucho como que se traba un poco. Ok. No sé si sea mi internet. Voy a checar la grabación al rato. Bueno, voy a checar la grabación. Les voy a comentar si era mi internet, porque si es mi internet, incluso en la grabación va a salir cortado. Si no, quiere decir que no, y pues les indicaría nada más para que, o bueno, al rato que lo suba pueden checarlo ahí por si algo no les quedó claro. De todas maneras, pueden preguntarme si tuvieran alguna duda para que no afecte esto en el entendimiento del tema.
Ok, bueno, ¿ya tomaron nota o les dejo otro? Yo ya, mis. Gracias. ¿Ya? ¿Los demás ya podemos pasar a la siguiente? Sí, maestra, ya le Ok. tomé nota. Ya, maestra. Ya, gracias. Bueno, entonces continuamos. Ok, vamos a empezar con lo más básico. Sabemos cuáles son los polígonos regulares, irregulares, y vamos a ver, o vamos a entrar con la figura del triángulo. Ok, en esta nos vamos a, como a detener un poco más, porque les voy a dar una serie de conceptos para triángulo que van a ser aplicables a prácticamente todas las, bueno, no a todas, pero a muchas de los polígonos que vamos a ver más adelante. Como ustedes lo saben, en geometría un triángulo, pues es una figura geométrica de 3 lados. Eso es lo único que vamos a saber. Después les voy a dar la clasificación de triángulos porque tenemos muchísimos tipos de triángulos. ¿Ok? No muchísimos, tenemos algunos tipos de triángulos. Bueno, tenemos, entonces, empecemos que un triángulo es una figura geométrica de 3 lados. Pero vamos a tener dos tipos de clasificaciones. La primera, de acuerdo a la longitud de sus lados, vamos a tener el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno. En el triángulo equilátero, los 3 lados son iguales y en consecuencia los tres lados y los 3 ángulos son iguales. Es decir, que de acuerdo a esta clasificación sería un polígono regular, el único que entraría dentro de esta clasificación. Entonces, de acuerdo a la longitud de sus lados, tenemos primeramente el triángulo equilátero, donde tanto los 3 lados como los 3 ángulos son iguales. Después tenemos el triángulo isósceles, donde 2 lados son iguales y el otro es desigual. Puede ser más abierto. Ay, no, esto ni parece triángulo. Vamos a asumir que tanto este lado como este lado son iguales. Creo que no lo son, pero intenté hacer un triángulo isósceles donde tanto este lado como este lado son iguales y la base sea distinta. O sea, puede ser más cerrado o más abierto, pero siempre y cuando 2 lados sean iguales, va a aplicar que sea un triángulo isósceles. En este caso traté de que sí sean iguales. Y después tenemos el ángulo escaleno, donde los 3 ángulos y los 3 lados son diferentes. Es decir, ningún lado es igual. Y esto es de acuerdo a la longitud de sus lados. Ahorita vamos a ver la clasificación del triángulo, pero de acuerdo a sus ángulos también.
Esa es una segunda clasificación. Ok. Tenemos aquí entonces la siguiente clasificación de acuerdo a sus ángulos. Ok. Iremos por la primera. En la primera nos dice que tenemos el triángulo rectángulo, que se le llama así porque tiene un ángulo recto. Ok. En este caso, es este. Este es un ángulo de 90 grados. Después tenemos el triángulo acutángulo, donde sus tres ángulos son agudos. ¿Sí se acuerdan que era un ángulo agudo? De acuerdo a la clasificación que ya habíamos visto. Según lo que recuerdo, mide menos de 90 grados, ¿no? Así es, mide menos de 90 grados. Gracias. Entonces, aquí entendemos que los tres ángulos miden menos de 90. Si fuera así el caso, estamos hablando de un ángulo acutángulo. Y después tenemos el ángulo, el obtusángulo, el triángulo obtusángulo, que se oye como un trabalenguas, pero ese tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Sale? Entonces, tenemos ángulos que pueden ser, más bien triángulos que puedan ser rectángulos y escalenos, por ejemplo, o acutángulos y equiláteros, y también que pueden ser acutángulos e isósceles, es decir, de acuerdo a los ángulos y de acuerdo a sus lados van a tener dos clasificaciones. Es decir, una de acuerdo a sus ángulos y otra de acuerdo a sus lados. Vamos a ver más adelante ejemplos de estos, porque no nada más entran dentro de una clasificación. Cada triángulo se va a clasificar de dos formas, de acuerdo a sus ángulos y de acuerdo a sus lados. Nada más por el momento quiero que se queden con esto, que existen estos dos clasificaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahorita ya estamos por terminar la clase, son 12:26. Entonces, hasta aquí quedaríamos con este tema y ya después vamos a seguir avanzando. Hasta aquí nada más les pregunto, ¿todos vamos bien? ¿Va todo claro? Sí, jefa. Sí, profesora. Sí, ok, chicos. Bueno, pues entonces, por el momento, aquí dejamos la clase. Les agradezco mucho por su asistencia a todos los que estuvieron. Coméntenle nada más a sus demás compañeros que es necesario que se conecten. Bueno, les voy a recordar al rato porque pues sí hacen falta varios, ¿no? Y pues no, lo que menos quiero es que esto les afecte para sus calificaciones, ¿sale? Entonces nos vemos el viernes, ¿verdad?